Lo primero que tenemos que hacer es ver que se rompió. Y una vez que desarmamos, vemos que se cortó el cable, que es una falla muy común. Una vez que el levantacristal deja de funcionar, la gente lo sigue accionando y lo que pasa es que se retuerce el cable, con lo cual este cable ya no lo podemos usar. Tenemos que comprar otro. Ahora vamos a venir a Mercado Libre y vamos a buscar kit de reparación levantacristal trasero Surán. Después de navegar un poco por la página de Mercado Libre, vamos a seleccionar un par desde el más barato hasta el más caro. El primer kit es este que vemos acá, que es el más barato, y viene el cable, los resortes y las trabitas que vamos a tener que presionar contra el cable para que se genere esa medida. El cable obviamente lo vamos a tener que cortar porque viene todo entero. Y la ruedita de plástico les adelanto que es una basura que no se puede usar porque no encastran bien los cables. Por lo que vi se pueden llegar a salir, así que usé la vieja que estaba puesta. Después tenemos este kit que es muy parecido, pero los cables supuestamente ya vienen cortados con dos plastiquitos que en nuestro caso no se rompieron y con las vainas, pero no lo necesitamos. En este caso viene con los plastiquitos y con un plástico cuadrado grande que es el que sube y levanta el cristal, que en nuestro caso está en buen estado, así que tampoco lo necesitamos. En este caso nos vamos a enfocar en cómo poner el cable de la maquinaria trasera del levantacristal, que nunca lo habíamos hecho, así que solo vamos a necesitar unas pinzas. Con las pinzas vamos a presionar sobre el metal que viene en el kit para generar la traba que va a impedir que se salga el cable. Primero tenemos que desarmar la máquina, que va con 3 tornillos estrella. Una vez que tenemos el motor fuera del mecanismo de plástico, sacamos la ruedita que va con los cables y nos queda este plástico así. Ahora tenemos que cortar el cable con un alicate, midiendo los cables con los cables viejos para que queden del mismo largo, si no después no va a coincidir. Y ahí apretamos el pedazo de metal que viene en el kit para que haga de traba y pueda entrar en la ruedita. Ahora pasamos a poner los cables en la ruedita. Tuve que usar esta ruedita que es la vieja porque la otra, el orificio donde va el cable, era demasiado grande y como que se salía. Así que me imaginé que después con el movimiento del levantacristal se iba a salir fácil. Así que preferí usar la vieja que todavía estaba bien. Primero tenemos que enrollar el cable desde el lado donde va el engranaje hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque del otro lado es donde va a estar el agujero donde van a salir los dos cables. Ese plástico verde que teníamos antes, que lo sacamos de ahí, ahí están los agujeros. Entonces si nosotros lo enroscamos al revés, no va a entrar, va a quedar muy lejos del agujero y los cables no van a llegar. La ruedita tiene unas ranuras donde va a tener que ir el cable. Ahí vemos que lo estoy corriendo para acomodarlo bien. Y en un momento se me corre, así que bueno, fíjense que vaya bien ahí, vaya bien tirante, porque si no después vaya a fallar. Ahora vamos a la estructura de plástico y tenemos que meter ahí los dos cables. Primero metemos el cable más largo y ahora damos vuelta a la ruedita, así como de costado, y metemos el cable que quedó más corto, que es el que va enrollado. Ahí vemos que el agujero está del otro lado, entonces si lo hubiéramos enrollado al revés, los cables no iban a tener por dónde salir. Ahí con mucho cuidado, tratando de no soltar el cable enrollado, vamos empujándolo de a poquito para que entre la rueda. Y ahí lo vamos empujando y ahí finalmente vemos cómo entra en el mecanismo de plástico. Tenemos que empujarlo. Cuesta un poquito porque los cables como que hacen más espacio y no dejan que entre bien. Y bueno, ahora sí, empujamos y ahí entró. Ahí vemos como del otro lado están los dos cables, uno cortito y el otro largo. Entonces tenemos que acomodar el más corto hacia la derecha y el más largo hacia la izquierda. Ahora tenemos que tirar del cable corto para que el largo se enrolle en la ruedita. ¿Qué pasa? Del otro lado no hay nada, con lo cual a mí se me salió. Así que tuve que hacer todo de nuevo. Ahora enroscamos otra vez el cable. Y metemos la ruedita en la estructura de plástico. Ahora con cuidado tratamos de acomodar los cables del otro lado, que ahí yo los mordí un poco cuando metí la ruedita, para que quede como antes. Ahí vemos que hay cierto espacio como para que pongamos el cable que queda largo una vez que ya está puesto y que queda corto. Habría un espacio. Yo no lo hice así, pero bueno, se podría llegar a hacer.
Ahora tiramos del cable corto para que el cable largo se enrolle en la ruedita. Y nos tiene que quedar así. No hay que poner el motor de la máquina porque si no, no gira el cable. Ahora podemos mover el cable, meterlo por la vaina y lo tenemos que meter en ese orificio rectangular. Primero ponemos el cable, después el resorte y después la trabita y la apretamos con la pinza. Y lo mismo del otro lado. Ahí está colocado y vemos que del lado izquierdo no está puesto en el rodillo. Esto es porque si no, no podríamos haber pasado el cable porque no tendría espacio. Ahí a presión lo metemos en el rodillo y ya nos queda. Espero que les haya gustado y les sirva, y cualquier duda o consulta, háganme un comentario. Muchas gracias.